Guerra en 5 años. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Carver Bernalte. Bueno, es un extracto de un texto más largo, para centrar el comentario. Llevo diciendo desde hace un año que entraremos en guerra contra Rusia dentro de unos 4 o 5 años, ¿no? Bueno, es un concepto interesante porque, o que se ha hecho de especial interés en los últimos días o semanas por una serie de noticias que han aparecido. Vamos a ver. Aquí tenemos una. Última hora. Alarma en Alemania. Debemos estar listos ante un conflicto con Rusia en 5 a 8 años. Esto no lo ha dicho cualquiera, sino lo han dicho los jefes militares de Alemania, ¿no? Y aquí tenemos otra noticia. Cinco años para la gran guerra contra Rusia. Bueno, no son las únicas, no son las únicas porque en los últimos, ya digo, días, semanas, han aparecido bastantes informaciones de ese tipo de jefes militares o de jefes políticos de Occidente, ¿no? Podemos tener una guerra dentro de 5, 10 años, entre 5 y 10 años. Este tipo de expresiones se han multiplicado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos interpretar esto, porque sabemos que Occidente, las élites corporativas fundamentalmente, se han lanzado en los últimos meses a intentar provocar a toda costa una guerra contra Rusia, una guerra directa entre la OTAN y Rusia. No lo han conseguido, no lo han conseguido hasta ahora. Parece que su intención es continuar en esa dirección en principio hasta el 20 de enero, aproximadamente, hasta el que ya den por hecho que Donald Trump se va a hacer con el nuevo gobierno de Estados Unidos, y parece que todos, como ya lo hemos dicho, todos están dando por hecho que Donald Trump va a poner en marcha políticas internacionales distintas, especialmente con respecto a Europa, y esto significa que ellos dan por hecho que esa carrera hacia la gran guerra se va a cortar, ¿no? Bueno, si vemos lo que sucedió en el primer mandato de Donald Trump, esto puede tener una cierta lógica, porque con unas contradicciones constantes, pero sí parece claro que esos 4 años de Donald Trump fueron, digamos, un retraso dentro de esa dinámica hacia la guerra que estaba abierta y que permitió a los países emergentes, a los BRICS, disponer de 4 años más. Lo mismo que cuando vimos que cuando ganó Biden la guerra, pues, perdón, cuando Biden las elecciones en el año 20, se veía que la guerra podía estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien, vamos a ver. En este contexto, que de pronto se empieza a hablar, a hacer estos comentarios sobre esta posible guerra dentro de 4 o 5 años, entre 5 y 8, claro, nos sitúa en un contexto lógico que podría tener relación con esta situación contradictoria de Estados Unidos. Es decir, con el momento en que Donald Trump pierda las siguientes elecciones. Es decir, se trataría, si esto es así, no lo podemos dar por seguro simplemente con este tipo de declaraciones, pero bueno, es una posibilidad. Si esto es así, de que si no consiguen ese estallido que están buscando durante el próximo mes, estarían dando por supuesto que eso va a ser difícil durante la presidencia de Donald Trump, pero estarían apostando que esto se puede producir en las siguientes elecciones, a partir de las siguientes elecciones. Es decir, que Donald Trump ya no se puede presentar a las siguientes, ¿no? Pero que en principio el trumpismo ya no tendría el control del país dentro de 4 años, y que probablemente este sería el momento para desatar esa gran guerra que no están consiguiendo desatar ahora. Bueno, vamos a ver, porque claro, cuando se hacen ese tipo de especulaciones que también se hacían anteriormente de alguna forma, ¿no? Pero ahora se está repitiendo mucho esa cifra, ese dato de 5 años, ¿no? Pero anteriormente se hacían especulaciones también de otro tipo, de largo plazo, de vez en cuando, ¿no? Y claro, en esas especulaciones
hay dos factores. ¿Por qué creen ellos que va a haber una guerra? Termina la guerra en Ucrania probablemente el año que viene, el año próximo, en el 2025, y están convencidos de que después va a haber una guerra. ¿Por qué? En principio no tiene sentido que, digamos, Rusia tenga apetencias territoriales contra la Unión Europea, ¿no? Para apetencias territoriales, digamos, para invadir Alemania, Francia, España, Portugal, ¿no? Ya no tendría ningún sentido lógico. Pero es que probablemente, ya lo hemos dicho, lo que nosotros creemos es que el pánico que tienen es más bien político, ¿eh? Es que esa victoria rusa en Ucrania implique enseguida la desaparición de la OTAN y un verdadero terremoto político en Europa. Un terremoto político que puede llevar a nuevas fuerzas al poder, nuevas fuerzas que pueden ser de carácter popular o de carácter populista, pero descabalgando a la actual oligarquía corporativa del partido único. Bien, que es la que lleva controlando de forma estricta Europa desde los años 90. Controlando y destruyendo, por cierto. Controlando y destruyendo Europa. Bien, entonces, lo que podemos entrever de este tipo de declaraciones, quizás, bueno, una resistencia lógica de esas élites corporativas a ser desbancadas políticamente. Entonces dirán, bueno, si no conseguimos desatar ahora esa gran guerra, que están intentándolo por todos los medios, ¿no? Pero si no lo conseguimos, probablemente no va a ser posible durante los siguientes 4 años, y entonces en esos 4 años vamos a tener que desarrollar una tremenda guerra política para defendernos, porque probablemente pensarán ellos, vamos a ser atacados por un lado por fuerzas cercanas al trumpismo, por otro lado por fuerzas cercanas a los países emergentes, y su estrategia en este sentido sería aguantar como fuese durante 4 años, mantener el control de Europa para 4 años después recuperar el control de la presidencia de Estados Unidos y entonces desencadenar esta guerra, ¿no? Bueno, esto podría tener una lógica. Estamos viendo cómo ese atrincheramiento político se está produciendo. No tenemos más que ver lo que ha sucedido en Moldavia, lo que está sucediendo en Georgia, lo que ha sucedido en Rumanía, el atentado contra Robert Fico en Eslovaquia. Es decir, hay un continuum que nos refleja que desde luego no estamos en una situación normal, pero que esas élites no están dispuestas a ceder el control, a ceder poder en este momento, y que al contrario están dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para conseguir blindarse políticamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero esta es una posibilidad que no hay que descartar. Que el año que viene termine, en el 2025 termine el conflicto en Ucrania, pero que se desate una enorme batalla política por el control de Europa Occidental. Bien, dejarnos preguntas, comentarios y, por favor, acordaros de darle a la tecla de suscribirse o suscribirme si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratis, ¿eh? Gracias por seguirnos.